Bueno, ya nos acompaña el doctor Carlos Beraldi. Un gusto, doctor, ¿cómo le va? Gracias, ¿cómo está Buenas Gustavo? noches. Buenas ¿Cómo noches, anda? ¿cómo anda? Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Este polémico artículo 280, con el cual hemos hablado con usted en varias oportunidades, muy polémico, y que la Corte utilizó hoy para mantener fija la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Bueno, en realidad hablar de una reforma judicial concentrándola en un caso no me parece que es un buen inicio. Lo que se hizo desde la Comisión de Reforma o el Consejo Consultivo fue evaluar una serie de problemas que hacen al funcionamiento de la Corte. Una de las cuestiones sobre las que se trabajó intensamente es ver de qué manera la jurisdicción o la competencia de la Corte no es algo discrecional, no es que la Corte entra o sale de un caso con total libertad sin dar explicaciones. Esto no funciona en un sistema democrático porque todos los tribunales tienen que dar razones y fundamentos de sus decisiones. El 280 es lo que vulgarmente se conoce como certiorari, es decir, una facultad que la ley le ha dado ya hace unos cuantos años, más de 20 años a la Corte, para decir en estos casos ingreso y en estos casos no ingreso según mi sana discreción, ¿no? Bueno, esto es para regular el trabajo que tiene la Corte, porque como a la Corte entran 15.000, 20.000, 30.000 casos por año, no tiene materialmente tiempo para analizarlos. Entonces, bueno, se le dio esa facultad. Esto ha sido objeto de cuestionamientos no solo en el orden nacional, sino también internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, en un fallo Mohamed, indicó que justamente esta facultad no se correspondía con las reglas del pacto. Entonces, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, quienes integramos el Consejo Consultivo hemos propuesto una reforma en donde, bueno, hay distintos matices. Unos de los consejeros propusieron directamente eliminarlo y otros, bueno, mantenerlo, pero limitando esta discrecionalidad. Claro. Y pidiéndole a la Corte que, bueno, que exprese sus fundamentos, si tiene antecedentes, o sea, fallos dictados en casos anteriores, que los explique en este caso, que es lo que se llama remita a esos antecedentes, y que, en definitiva, si es mucho el trabajo que hay, eso no se resuelve siendo más arbitrario, sino poniendo a disposición de la justicia una serie de elementos que son de innovación tecnológica que permiten resolver estas cuestiones dando un fundamento y fundamentalmente haciéndole saber a una persona que va a perder un recurso y que en este caso o en cualquier otro puede perder su libertad, cuáles son las razones por las cuales su planteo y su queja no es admitida. Este es el planteo. Claro, es decir que en este punto el Consejo Consultivo, ¿cuántas personas lo integraron, doctor? Mire, hemos sido 11 personas, a pesar que quisieron decirle que era la Comisión Beraldi. En realidad eso simplemente creo que tiene que ser tomado como una humorada, porque en este Consejo Consultivo, además de quien habla, había otras 10 personas con una extraordinaria trayectoria profesional, académica, que realmente lo prestigiaban y que tenían realmente muchísima autoridad para opinar y dar sus pareceres sobre estas cuestiones, porque además 5 de ellos eran nada más, y son nada más ni nada menos que jueces de cortes provinciales. Claro, muy importante. ¿No? Es decir, acá no hablaba gente improvisada, incluso uno en particular, a quien yo admiro mucho, que es el profesor Bacigalupo, ha sido por más de 20 años el único argentino que integró un tribunal constitucional de un país extranjero, en este caso del Reino de España. Sí, ahí no hay que quedarse con los que más que una humorada son los que efectivamente no quieren, no desean cambios de fondo porque quieren mantener un status quo que les es muy cómodo en los últimos 4 años, sobre todo de los desaguisados que han hecho. Entonces, muy importante esto que ustedes sostienen, que eran 11. De esos 11, entonces, estuvo dividida sobre este particular del artículo 280
algunos que decían hay que sacarlo, otros dicen, bueno, no, Sí, sí. que den explicaciones y permanece. Para hacer una síntesis, nadie acepta que esto quede como, digamos, como está, sino que hay que mejorarlo y fundamentalmente permitir que quien plantea un recurso llegue a la Corte y reciba una respuesta, y no esto que hemos visto que es bastante escandaloso. Y vamos a desarrollar todas las conclusiones que ustedes tuvieron. Ya que estamos con la Corte, sobre la Corte, ¿qué conclusiones le acercan al presidente? Bueno, aquí tengo que hacer otra vez una pequeña introducción. Decían que la comisión estaba creada, el Consejo, al solo efecto de aumentar la Corte. Claro. No decían otra cosa y decían que la Comisión Veraldi estaba para eso. Como no hicimos un planteo concreto de aumentar el número de la Corte, el título fue "No pidieron aumentar la Corte", como si eso hubiese sido algo que estaba en la consideración de este Consejo, cuando nunca lo estuvo. El decreto que dictó el presidente de la Nación fijaba un temario en donde, bueno, nosotros como consejeros debíamos darle nuestra opinión. En lo que hace a la Corte, bueno, como les decía antes, encontramos que la Corte está desbordada de trabajo, no tiene reglas claras en cuanto a lo que significa en qué casos debe intervenir y en qué otros casos no. Y fundamentalmente, y esto lo digo sin ningún tipo de especulación política ni nada que se le asemeje, la Corte lo que hoy tiene es un grave problema de credibilidad. Hoy la Corte está integrada por 5 jueces, 2 llegaron de una vía, a través de una vía bastante cuestionable, que fue un decreto del Poder Ejecutivo, después esto legalizado a través de una intervención en el Parlamento, un juez que no quiere otra cosa más que ser el presidente de la Corte, y luchas intestinas que muestran que es un cuerpo que en realidad deja en su funcionamiento, diríamos, bastante que desear, y que genera justamente en sus decisiones una insatisfacción prácticamente colectiva, es decir, todo el mundo critica, no es que de un partido o de otro son los que no están conformes. La sociedad, doctor, el año pasado tenían el 82% de imagen negativa a la Corte. Exactamente, Gustavo. ¿Y esto por qué? Porque no es un problema de si dicen tal cosa en tal caso o tal otra, es un problema del sistema como se está funcionando, y ese sistema es básicamente algo que la gente ya no quiere más. Quiere jueces que den la cara, que los procedimientos sean transparentes, que sean orales y públicos, que cuando se debaten casos que son de trascendencia, esos debates la gente los conozca. Exacto. Y esto tiene que partir de la base de 2 principios básicos, algo que no dije y me parece muy importante. En la cuestión en la cual los 11 consejeros estuvimos de acuerdo es en 4 ejes. El primero, la apertura democrática de las instituciones judiciales. El segundo, la representación federal. El tercero, la paridad de género. Y el cuarto, justamente, la innovación tecnológica. Nosotros sobre esos 4 ejes lo que hemos propuesto es una reforma de la Corte. Lo que queremos entonces es una Corte que funcione con todos estos parámetros de apertura democrática. Entonces, si tiene un fallo o tiene un caso, por ejemplo, que viene originado en la provincia de Santa Fe, Córdoba, donde sea, la Corte debe constituirse en ese lugar y hacer una audiencia pública para que la gente entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que la Corte resuelve. Y que cuando se llegue a la decisión política de manera, diríamos, casi unánime de ampliar esa Corte, ¿no? Porque esta no es una decisión que toma un partido político, entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que una eventual nueva integración de la Corte tiene que tomar fundamentalmente estos 2 criterios. El de la representación federal, porque los genios no estamos todos en la capital. Totalmente. Y también la paridad de género. Creemos que las mujeres deben integrar en paridad no solamente la Corte, sino otros tribunales, todas las y la instancias justicia, judiciales. claro. Yo quería preguntarle algo sobre el caso de Vudú, porque me parece que tiene implicancias generales.
hoy todos los portales decían que a raíz de este fallo, Vudú podía volver a la cárcel. Más allá de los detalles de la causa y demás. Era lo que más le importaba a muchos portales, si No, vuelve por a la eso, cárcel o no. lo que me interesaría es que lo explique alguien que sabe como el doctor, es si es así que automáticamente Vudú está con prisión domiciliaria, aclarémoslo, no es que está libre, está cumpliendo prisión domiciliaria. ¿Por qué un fallo así podría implicar que tiene que volver a la cárcel o por qué no? ¿Qué hay con esto? ¿Y qué implica todo este clima que se está generando? Bueno, esto me lleva siempre, yo sé que es una cuestión de actualidad, a hablar de un caso concreto en el que yo no soy abogado y no lo conozco en detalle. Sí puedo decir que la manera como se lo encarceló en su momento en el tribunal oral fue un hecho escandaloso que no registra antecedentes y que condujo a que el juez que hizo esto terminara ascendido, entre comillas, en la Cámara de Apelaciones de la capital federal. Ese proceso indudablemente ha avanzado, se dictó una sentencia condenatoria, lo revisó, no sé de qué manera, la Cámara de Casación y ahora la Corte deja firme la sentencia. Entonces, esa es una sentencia que se va a tener que ejecutar. La manera como se ejecuta esa sentencia, bueno, dependerá de lo que en definitiva el tribunal oral, que es el órgano para ejecutar esa sentencia, disponga. Si se resuelve una detención inmediata, si se mantiene esta prisión domiciliaria. Estas son cuestiones que tienen que ver con los detalles íntimos del caso y que yo no los conozco. Pero el sistema es así, una vez que la sentencia queda firme, bueno, entonces se tiene que cumplir. Doctor, hace unos días hablábamos con José Ubeira y él manifestaba su preocupación por la continuidad del lawfare en Argentina, digamos. Él decía, lo que noto es que ha cambiado muy poco, digamos, que el gobierno juega con las reglas del Jockey Club y que le responden con piñas antirreglamentarias, digamos. ¿Usted coincide en esa mirada y en tal caso alcanza con la reforma judicial y con las reformas propuestas por este Consejo Consultivo para modificar todo eso que notamos a simple vista que está mal en la justicia? Mire, otra vez, la reforma judicial sobre la que nosotros trabajamos no es en contra de nadie, ni para hacer una reacción contra un fenómeno grave como el del lawfare. Es porque queremos mejorar la justicia para todos y para todas. En lo que a usted me plantea específicamente, yo he venido en este programa y he dicho en otras oportunidades que yo creo que el lawfare, tal como se había planteado desde la época del macrismo, ya no existe, porque fundamentalmente falta una de las patas centrales, que era la pata política. Claro. Hoy no tenemos una mesa judicial. Entonces, desde esa perspectiva creo que el problema tiene que ser analizado de otra manera. Si hay jueces que están dictando sentencias que no corresponden, bueno, habrá que recurrirlas. Si hay presiones sobre los jueces desde cualquier esfera, económica, mediática. Bueno, para eso está el Consejo de la Magistratura, que es otro de los organismos que nosotros revisamos. Pero no podemos decir que lo que pasaba en el macrismo está pasando ahora porque es absolutamente injusto. Y esto no quiere decir que yo no pueda hacer críticas o comentarios sobre la política judicial que tiene el gobierno, pero no es ni siquiera de manera aproximada el fenómeno que se daba cuando el Ministerio de Justicia era ocupado. Y el otro día por se armó con el doctor Ubeira, justamente por ese tema que usted toca, doctor, una discusión acá, porque yo le decía, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Hacer lo mismo que se le criticó al macrismo? Que entonces el poder político ingrese a los tribunales, voltee, decida jueces, porque pareciera que muchos en el apuro desean eso. Eso no se puede hacer, lo que tanto se le ha criticado al macrismo. Mire, yo siempre tuve la misma conducta. La tuve desde que era funcionario judicial, practico la profesión desde hace muchos años y siempre dije lo mismo. El poder político no debe interferir en la justicia, en ningún gobierno y en ninguna condición. Entonces, si se están planteando circunstancias injustas, ilegales por parte de algunos jueces, bueno, esto hay que enfrentarlo con los mecanismos que establece la ley. No hay que comerse al caníbal. Nosotros no vamos a hacer, y me pongo en el nosotros porque, bueno, de alguna manera todos saben que yo
tengo una afinidad política con este gobierno, pero de ninguna manera yo estaría pidiéndole ni al presidente de la Nación ni al ministro de Justicia que salgan a apretar jueces, como hacían en la época del macrismo, porque si eso ocurriera yo me sentaría en esta mesa y diría exactamente lo mismo que dije hace un año atrás. Entonces, contra justicia no, lo que queremos es justicia. Y para eso tienen que funcionar los órganos, en particular la Corte. La Corte tiene que cumplir la función que le corresponde como cabeza del Poder Judicial. Y lo tiene que cumplir también esa función el Consejo de la Magistratura. ¿Y sobre el Consejo de la Magistratura qué sugieren ustedes? Mire, haciendo una evaluación de lo que ha pasado en el funcionamiento del Consejo, lo que vemos es que ha tenido demasiada interferencia política partidaria. Entonces lo que pensamos es que reduciendo el componente político y dándole mayor protagonismo a los otros estamentos, creo que por lo menos ese problema lo vamos a solucionar. Y además, volviendo a ciertas ideas que eran muy buenas, como por ejemplo potenciar lo que significa la participación de académicos y de científicos. Es decir, si queremos darle una nueva impronta, un aire fresco a ese Consejo de la Magistratura que tiene funciones tan importantes, y bueno, entonces empecemos a verlo con una integración distinta. De ninguna manera queremos corporativismo, no queremos asociaciones que en definitiva se protejan a sí mismas, sino queremos otra vez transparencia, participación democrática, representación federal y paridad de género. Esto es lo que estamos proponiendo, que en definitiva, Gustavo, no es más que sugerencias que le hemos hecho al presidente, que se las hemos entregado en tiempo y forma el día 18 de noviembre, y que bueno, que está a disposición del Ministerio de Justicia, y nosotros muy contentos y muy satisfechos de haber cumplido con nuestro deber. Doctor, gracias como siempre, y la verdad que siempre hemos destacado su coherencia y mantener, como acaba de decir, siempre los mismos lineamientos, así que muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muy bien.